Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a La Butaca Clandestina, episodio número 112. Yo soy Fabio y en esta oportunidad vamos a continuar la previa que venimos haciendo esperando el estreno de la tercera película de Guardianes de la Galaxia. Hoy nos toca reseñar la segunda película que salió hace 6 años, el año 2017, y nuevamente me acompaña Seba. ¿Cómo estás, Seba? Hola Fabio, hola a todos los oyentes de La Butaca, un gustazo estar acá nuevamente. Vamos a hablar de esta película que mucha gente cuando la ve en retroceso siempre termina comparándola con la primera, ¿no? Me parece válido comparar las películas de los mismos personajes, pero en este caso yo creo que es injusto comparar casi cualquier película del universo de Marvel con la primera de Guardianes, ¿no? Que reseñamos la anterior vez, porque es una de las mejores, fue y sigue siendo una de las mejores películas del universo de Marvel. Y cuando se llegó a esta película, me acuerdo que las expectativas eran altísimas, al nivel de que en internet yo leía rumores de que esperaban a ver básicamente a Spider-Man o algo así. Esperaban ver más una película que tenga que ver con un crossover con los Vengadores que ver una película individual, bueno, no individual, no, pero centrada únicamente en los Guardianes. En mi caso no era así. En mi caso yo, mientras más cercana a la primera estuviera, más emocionante me resultaba. Pero me acuerdo que ese interés por ver más personajes de Marvel también tenía que ver porque estábamos a nada de ver Infinity War, ¿no? Se estrenó un año antes que Infinity War y recuerdo que el hype por ver cualquier personaje, pero por ver un dedo de Iron Man siquiera en esa película era enorme en las redes. Y yo no quería que tenga ese peso la película, ¿no? Que genere ese tipo de expectativas en las personas para después no cumplirlas. Pero esta película es igual de, no igual de buena, pero igual de conmovedora, y es una película, diría, más ambiciosa que su predecesora a nivel de escala, ¿no? A nivel de lo que ves visualmente. En la primera tienes secuencias deslumbrantes que acompañan muy bien la música. Acá se repite, pero como el doble o el triple, ¿no? En escenarios más grandes, con más personajes interactuando. Y yo creo que eso, después ya vamos a entrar en detalles con los spoilers, pero yo creo que eso es lo que haga que le tenga tanto cariño a esta película. Y porque, bueno, esta sí la fui a ver al cine y mientras la bebía, reviví un poco esa experiencia de haberla visto en el cine. ¿Tú qué puedes decirnos antes de meternos en los spoilers sobre esta peli, querido Seba? Sí, es una película que en escala claramente es más grande que su predecesora. Em, Hay como muchas cosas acá. Tenemos la presentación del padre de Peter, em, varios secretos que se van revelando. El regreso de un personaje que estuvo en la primera, como es Nebula, que ya acá tiene otro rol, y a partir de acá ya es otro tipo de personaje. Em, Problemas que van sucediendo en la película que se podrían haber evitado, pero que, por cómo son estos personajes, terminan sucediendo estas cosas. Em, Se profundiza más en los personajes. Eso creo que es algo para destacar, porque en la primera teníamos una presentación de los personajes, pero no se profundizaba demasiado. Sí había toques de eh, drama, si se quiere, porque, por ejemplo, en una pelea que habíamos tenido en la primera película entre Drax y Rocket, veíamos esos segunditos de profundidad en Rocket, de que se quería explorar un poco más, pero no se exploraba tanto. Acá, por ejemplo, hay una escena de Mantis hablando con Drax, en donde también son segunditos, pero vemos como esa profundidad en Drax que también se une a lo que ya conocíamos de Drax de la primera película, de lo que pasó con su familia. Y es más grande que la primera en aspectos cinematográficos, si se quiere. Em, digamos que también tenemos una formación temporal de este grupo de guardianes
en un momento donde todos posan, la pose de grupo de superhéroes que no puede faltar nunca, que también son más, digamos, y es todo como más grande, para definirlo. Y es en más detalle en cuanto a querer expandir las historias de los personajes. Bueno, Peter también, eso, bueno, lo daba por obvio, pero Peter es el gran protagonista con lo que pasa con su padre y con un poco más de la historia de lo que pasó con su madre. Y en esos aspectos creo que es una gran secuela. Siento que por ahí con algunas cosas esto también de ser como más grande en el aspecto visual, más colorida, más eh, espacial si se quiere, porque también, como lo mencionábamos en el episodio anterior, James Gunn abrió la puerta de toda esta parte cósmica y galáctica del MCU, entonces la secuela de esa película que abrió todo ese mundo, todo ese universo, obviamente tenía que ser un poco más vistosa en esos aspectos. Y la verdad que se logra muy bien. Por ahí quedó un poco opacada con el tiempo, pero viéndola de vuelta, la verdad que se me pasa muy rápido. Siempre que veo esta película se me pasa muy rápido, la disfruto mucho, me divierte mucho y bueno, en todo este desarrollo que mencionaba sobre más profundidad en los personajes, eh, tenemos un desarrollo un poco más, digamos, grande en cuanto a Rocket y obviamente al ser uno de mis personajes favoritos del MCU, mi personaje favorito, eh, eso también me atrae más en cuanto a la película. Pero sí, creo que es una muy buena secuela que es más que la primera en muchos términos. No sé si en calidad, pero sí en muchos términos. Y que la verdad que, repito, siento que quedó un poquito olvidada con el tiempo. Y bueno, entre tantas películas dentro del MCU, a veces te olvidas de algunas que no te acordás que se estrenaron. Pero la verdad que es una muy buena película, muy disfrutable y cada vez que la veo de nuevo la paso bien, eso seguro. Sí, totalmente. Has dicho algo bastante curioso y es que se hace una película muy corta y dura 2 horas con 15 Sí, minutos, más o sí, menos, sí. ¿no? No es Eso es nada lo corta. mejor. Es una pasada de principio a fin. Es una peli que desde el primer momento te atrapa y creo que repite fórmula en el sentido de las cosas que le funcionan, pero me parece bien que lo haga James Gunn. Por ejemplo, la anterior película iniciaba con un flashback acompañado con música, y acá es lo mismo, ¿no? Y es un flashback que tiene que ver con el pasado de Peter, y acá lo mismo. Entonces me parece genial porque al final de cuentas Peter es como el gran protagonista, al menos de las dos películas, de las dos primeras, ¿no? Supongo que también va a tener un protagonismo muy grande en la tercera, pero el arco está construido en base a él. Pero algo que me parece genial, que es algo que también has mencionado, es que se le da mucho desarrollo a Rocket. Después de Peter, debe ser el personaje con más desarrollo en esta película, porque me he puesto a contar ahora, analizándola, la cantidad de escenas que les dan diálogo a los personajes. Y Peter, Rocket y Yondu creo que son los personajes que más diálogo tienen, ¿no? Después estarían como Drax y Mantis, y al final Gamora y Nebula, pero todos tienen como su desarrollo ahí gradual, dependiendo de hacia dónde el director va enfocando la película, la historia. Y me encanta mucho esto de que Rocket tenga un desarrollo, porque lo que vimos en la primera película era como que entraba mucha curiosidad, ¿no? Pero era como que al revés, el foco estaba en Peter, en Gamora. Y lo que me gusta mucho de James Gunn es como película a película va como rotando, ¿no? A ver a quién le vamos a dar como más desarrollo en esta película, a quién va a estar como en un segundo o en un tercer plano, pero no es como que nunca deja olvidado a un personaje, ¿no? O lo deja muy en el rincón, digamos. A todos los va trabajando. Me gusta la estética que tiene esta película. La palabra que has usado para definirla es muy acertada, es colorida, porque se explora mucho
hasta una onda medio cyberpunk, ¿no? Cuando vas viendo la narrativa como está casi dividida en dos la mayor parte de la película, lo que pasa por un lado con la mitad de los guardianes en Ego y lo que pasa con Rocket y Yondu junto a los piratas, ¿no? Y la primera aparición de los devastadores en ese planeta con Yondu es algo bien cyberpunk, ¿no? Algo que te remite a Blade Runner o ese tipo de películas, totalmente increíble. Y con aparición de otra vez nuevos personajes, ¿no? En ese caso el personaje de Stallone y toda esta alineación de personajes que creo que, si no recuerdo mal, son la alineación de los guardianes en algún cómic, ¿no? Entonces, nada, los guiños como esos. Y estéticamente es una película muy deslumbrante, ¿no? Es una película que acá también surgió la comparación de la banda sonora, me acuerdo muy bien, todos decían, no, el soundtrack de la primera es perfecta. A mí esta me parece que igual es perfecta, solo que siento que en el soundtrack de la primera hay como más hits, ¿no? Hay como canciones mucho más populares que en esta segunda, pero las dos son una joya, ¿no? Las dos son una joya, yo no compararía porque al final son compilados de canciones, pero la capacidad que tiene James Gunn para dar justo con la emoción que te transmite una canción y adaptarla a sus películas es una locura, ¿no? No ha dejado de sorprenderme en cada proyecto en el que está detrás, se nota mucho y muy bien esto, ¿no? Sí, sí, bueno, yendo a lo de las canciones, mi favorita es Father and Son, pero porque dan el clavo. Yo creo que ese momento debe ser de los más significativos y más tristes del MCU. Y mirá que tuvimos Infinity War, tuvimos Endgame, pero yo creo que ese momento es letal. Porque volviendo a esto del trabajo en los personajes, del desarrollo que tienen, en ese momento, digamos que vemos el desarrollo de todos los personajes y el fruto que dio haber trabajado en sus historias a lo largo de esta película y complementando lo que se había visto en la primera. Eh, Esto de Rocket, dándose cuenta de cómo es su personalidad estando con otras personas. Eh, lo de la relación entre las hermanas, ¿no? Gamora y Nebula, que empiezan peleándose y terminan reconciliándose. Peter con Yondu, descubriendo que siempre fue su verdadero padre, a pesar de no ser su padre biológico. Es como que todo encajó de manera perfecta. Y bueno, el funeral ya al final con Yondu es... y todo esto con la canción de fondo es un momentazo. La verdad que, y en general, el soundtrack, que también hay una canción que explica, de hecho, Ego, eh, por el significado de su letra, y que también tiene importancia. Pero en general el soundtrack es maravilloso. Como pasó en la primera, ¿no? No es algo que nos sorprenda de James Gunn. Em, Esto de lo visual en la película es posiblemente en el aspecto visual mejor que la primera. Eh, es un derroche de, de- de efectos y de colores, porque cuando van al planeta de Ego es puro colorido, pero también por muchos momentos en distintas peleas, en enfrentamientos y simplemente en ver un planeta o un paisaje, es una cantidad de cosas que están en la pantalla que la verdad son increíbles. Eh, por eso esto de que es más grande que la primera en estos aspectos, porque acá sí la verdad se ve una producción eh, mucho más lograda en cuanto a una película gigante, ¿no? De este estilo.
Claro, se nota que había mucho más presupuesto que para la primera, ¿no? Porque si te pones a pensar, la escena del inicio de los créditos, nuevamente cuando aparece el título de la película super gigante con música de fondo, que es Groot recorriendo todo como un lugar mientras baila y de fondo los están haciendo mierda a sus compañeros, ¿no? Es gigantesco si lo comparas con Peter bailando hacia una cueva, ¿no? Que para eso no se habrá usado casi nada de CGI. Para esa escena inicial de la segunda, se ha usado todo el CGI del mundo y es un CGI hermoso, ¿no? Porque casi te olvidas por momentos. Con estas películas de los Guardianes me parece que a nivel de efectos visuales nunca noto o me percato o me salta demasiado a la vista la idea de que son efectos generados por computadora, ¿no? Como con algunas otras películas incluso más recientes. Me parece una locura. Y en esto de las escenas gigantes, hay dos a mí que se me quedan muy grabadas en la retina, y que también tiene que ver con que son canciones buenísimas. La primera es de Rocket en el bosque cuando van a emboscarlo ahí los piratas y tienen sus trampas por todos lados. Es increíble. Usa todos sus gadgets ahí para eliminarlos y cuando le dicen, sin tus cosas no eres nada, lo agarra así a golpes a uno de un salto gigantesco y lo noquea al otro. Realmente súper badass esa escena, me encanta. Y otra en la que también está involucrado Rocket, pero es más protagonista Yondu, es este escape de la nave de los piratas justamente, ¿no? Cuando ya tiene ahí la aguja Yondu y la aguja que va corriendo ahí por todos lados, que van como lloviendo piratas en algún momento en cámara lenta mientras están caminando ahí Rocket y Yondu. Por un momento se oscurece todo y solo ves el destello de la flecha roja y por todos lados. Nada, una locura, una locura. Yo cuando vi eso en el cine yo estaba loquísimo, ¿no? Yo estaba como, wow, esto es increíble. Me acuerdo de eso muy bien porque una emoción parecida me generó la secuencia de Harley Quinn en The Suicide Squad y yo dije, nah, este tipo es un maestro para hacer estas secuencias acompañadas por música, ¿no? La verdad hay pocos directores con esa capacidad, creo, porque sabe musicalizar muy bien sus escenas. La evolución de Rocket junto a Yondu me parece muy bien porque terminan siendo como un reflejo el uno del otro, ¿no? Y el mismo Yondu se lo dice en una escena que me parece increíble. Yondu, acá Michael Rooker, que le da vida a Yondu, no se habla demasiado de su actuación, se habla bastante de su muerte, de lo emotiva y de lo trágica que es. Hay que destacar la actuación de Michael Rooker en esta película porque se come las escenas, ¿no? Son escenas llenas de emotividad desde su encuentro con el personaje de Stallone, la interacción que tiene con Rocket en esa escena que le dice te conozco muy bien porque eres como yo, o cuando habla con Peter hacia el final, realmente la interpretación le imprime la emotividad que necesitaba un personaje que estaba como cerrando su ciclo, ¿no? Entonces eso me parece destacable. Y que Rocket tenga este crecimiento de lo que decías, ¿no? Que pasaba de ser como alguien muy individualista o alguien muy cerrado a aprender a trabajar dentro de una familia. Algo que veía en el contenido adicional sobre esta película, que le preguntaban a James Gunn. Él decía que la primera película era que cómo se formaba una familia, el cómo este grupo se convertía en una familia, y la segunda tenía que ver en cómo funcionaba la familia, ¿no? En ser una familia. La primera era convertirse en una familia y esta era ser una familia y todo lo que eso implica muchas veces, y que no necesariamente en todos los casos las familias tienen que ver con los vínculos de sangre, sino con las personas que están ahí apoyándote todo el tiempo, ¿no? Entonces es un trasfondo hermoso el que tiene esta película. Al igual que la primera, es una película basada en historias, en historietas, que va mucho más allá, que es reflexiva, que se motiva, y que todos estos aspectos técnicos que mencionábamos también es algo que la levanta demasiado, ¿no? Y entrando quizás en una de las pocas cosas, o quizás la única cosa que no me convence del todo,
Es como Drax pasa a ser un alivio cómico, pero acá es como que tengo sentimientos encontrados con esto y hasta una teoría medio conspirativa. Fuerte, fuerte. Bueno, sí, 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 me he obsesionado. Tengo ahí toda una pizarra llena de cosas, pero bueno, em, los sentimientos encontrados tienen que ver con que siento que por un lado James Gunn quería explorar el lado más como del payaso triste de Drax, porque sabemos que es un personaje que tiene una historia muy dura de origen, que del principio hasta la mitad de la primera película tiene como un carácter muy, muy rudo, ¿no? Muy, muy triste, muy apagado, muy desconectado del resto. Y poco a poco va ganando como ese alivio cómico que en la primera siento que funciona mucho mejor, en la segunda funciona por momentos, pero es como tan recurrente que obviamente no va a funcionar todo el tiempo, ¿no? Su primera línea es un chiste sobre pezones, digamos, ¿no? Entonces, si vemos que sí tiene como... eh, tiene un desarrollo, como decías, tiene momentos con Mantis en los que de nuevo sientes la profundidad realmente que tiene este personaje, pero yo pienso que James Gunn quería explorar este lado para tener como un contraste de este lado en el futuro. Pero como surgió la polémica y todo lo demás que ya sabemos, y se tuvo que alejar de Marvel, no pudo asesorar o dar un poco la visión que él quería a futuro en los eventos crossover de Marvel sobre este personaje. Entonces, como estaba tan alejado, les dieron como total libertad a otras personas, a los guionistas de los eventos para ver qué hacían con este personaje, ¿no? Y asumo que como la última imagen que había dejado este personaje en la segunda película era de alivio cómico, ellos dijeron, ya está, se queda como alivio cómico y no le vamos a dar demasiada profundidad ni en Infinity War ni en Endgame, porque al final de cuentas en estas películas la gente busca que le demos profundidad a los Vengadores, que me parece bien, pero creo que por eso quizás la imagen de Drax se ha ido como ahí desgastando en simplemente un alivio cómico, cuando sabemos que Dave Bautista tiene una capacidad increíble para actuar, ¿no? Yo diría que de todos los actores que han salido, bueno, John Cena también me sorprendió con Peacemaker, pero de estos actores que han salido de la lucha libre, Dave Bautista debe ser de los mejores, ¿no? Ha trabajado en películas como Glass Onion o en Dune o en Blade Runner, papeles secundarios, pero donde ha demostrado que realmente tiene una capacidad actoral. Y yo creo que por ahí él mismo como se ha cansado de que en Marvel sea solo un descargo cómico. Y por eso quizás esté como, bueno, ya haya dicho que la tercera va a ser su última película. Y esa es como la visión que tengo, ¿no? Que el alejamiento de James Gunn ha terminado afectando a este personaje. Y también eso tendría sentido con que Dave Bautista ha sido uno de los que más se molestó por el despido, entre comillas, de James Gunn, que obviamente también el enfado tiene que ver con que es su amigo y haya trabajado con él, pero yo creo que todo está conectado de alguna manera. Por ahí, No por ahí es, va. no es mala, no es mala teoría. No es mala teoría. De hecho, bueno, fue el primero que saltó a defender a James Gunn. Ujú. Después el resto de los actores lo defendió también, pero él fue como el primero que saltó y ya enseguida se cortó el vínculo con Disney y con Marvel. No es mala teoría, pero sí. En general, bueno, acá Drax es como que ya un poco más... es un poco más payaso que en la primera. Y yo creo que en la primera estaba como más tirado a la acción. Acá tiene esos momentos, pero ella también siempre acompañado de algún chiste o algo y queda un poco eh, relegado. Depende de cómo se mire. Si te gustan los chistes, bueno, es un buen personaje. Como personaje cómico no es malo. Sí. El tema es que queda un poco tirado por el hecho de ser Drax el destructor. Entonces, al tener eso de ser el tenés que destruir cosas o Ujú. apuñalar personas. Y entonces es como que
al ser un poco más cómico no es tan amenazante. Pero si lo vemos como un personaje cómico, la verdad es un muy buen actor en ese sentido. Es cierto también esto, ¿no? De que si lo vemos en otras apariciones, como bien mencionaste, en la secuela de Knives Out o en Doom, y puede dar más que simplemente ser un payaso. Entonces es entendible eso. Pero bueno, en esta película es lo que es. Igual, repito, si lo vemos con ojos de comedia, la verdad que es un muy buen personaje. Pero yo siento que también queda un poco opacado esa parte por ser el destructor, ¿no? Al tener que ser ese personaje, por ahí la parte cómica queda un poco más olvidada. Sí, quizás también es como un descargo no solo cómico, sino como, si te das cuenta, la mayoría de lo que se explora de los personajes, Peter, Rocket y la relación entre las hermanas es bastante trágico, ¿no? Sí. Todos están como lidiando con cosas trágicas del pasado. Entonces quizás para no hacernos lidiar con algo todavía más pesado que sería el pasado de Drax, ahí James Gunn dijo, no, que tengamos a alguien que nos haga reír por momentos, porque si no la gente se va a poner triste y esto es Disney y no nos podemos deprimir tanto, ¿no? Entonces, puede que tenga que ver con esas cosas. De todas maneras, no es algo que haga mucho ruido, ¿no? Hay No, no. momentos con Drax que yo también me río mucho en esta película y otros en los que me pongo a pensar eso, ¿no? Es como que... em, es demasiado por momentos, ¿no? Me hace reír lo, cómo es un saco de boxeo básicamente, ¿no? En esta película, por momentos es chistoso y por momentos es como, ya basta, déjenlo descansar un rato, ¿no? Le caen todo, pero sigue siendo un gran personaje a pesar de todo eso, porque en estas películas, digamos, por lo menos tiene un camino más definido, ¿no? Y se nota por la dirección, por James Gunn. En cambio, en las otras películas crossover que mencionaba, ahí obviamente se nota que es ultra secundario y ahí ya me parece un poco sobrado por momentos, ¿no? Pero en esta película no es algo que me choque demasiado. Y tengo fe de que, bueno, un poco ya, no spoilaste, pero un poco me adelantaste que esto como que cambia en la tercera película y para mí es un alivio, ¿no? Porque mientras veía esta decías como que ha querido como darle este respiro en esta película a este personaje, pero quién sabe si la película de los Guardianes 3 salía antes que los eventos crossover, por ahí veíamos un Drax distinto, ¿no? O por ahí directamente no veíamos a Drax, que bueno, ya no sé quiénes se van a morir y quiénes no, pero puedo esperar cualquier cosa, la verdad. Entonces, eso sobre la música, hay algo que me has hecho pensar bastante, ya que mencionabas tu canción favorita. Creo que mi momento favorito sí es el de Father and Son al final. Pero mi canción favorita es The Chain de Fleetwood Mac, que suena dos veces cuando se pelean Ego y Peter. Y creo que es la primera vez que descienden hacia Ego los personajes. Porque gracias a la película y a esa canción yo conocí a esa banda. No tenía referencias anteriores de esa banda, no había escuchado nada de Fleetwood Mac. Y Fleetwood Mac actualmente es una banda que, bueno, esto va a sonar bastante polémico para muchos entendidos de la música o fanáticos también, pero Fleetwood Mac a mí me generan emociones que no me generan las canciones de Queen o Michael Jackson, ¿no? Por poner así nombres gigantes más o menos contemporáneos a esta banda. Eh, las canciones que escucho de esta banda siempre me ponen un mood como difícil de explicar. Es como alegría o dependiendo de la canción también tristeza, pero como auténtico, ¿no? Como que realmente lo siento, no sé si tiene que ver con las voces, con la música, no sé qué tiene esta banda, pero es una banda que sensorialmente o así a nivel de disfrutar la música, de nuevo disfruto más que esos artistas gigantes que he mencionado y quizás algunos más de esa época, pero es una locura y
que gracias a una película tengas la oportunidad de conocer una banda que te guste ese nivel, yo creo que es algo que, una cosa más para tenerle tanto cariño a los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Y a lo que hace James Gunn con las bandas sonoras de sus películas. Sí, mira, me sorprendiste, no sé mucha gente que le gusta esta banda, y que, o sea, tiene bastantes seguidores, pero la verdad nunca me puse a escucharlos. Les voy a dar una oportunidad porque eh, me convenciste. Me convenciste con todo lo que dijiste. Y bueno, las dos apariciones de esta canción en la película son muy buenas. Porque aparece poco la canción. La canción sí que la escuché bastante. La he escuchado bastante. Y es una canción bastante larga. De hecho se transforma bastante. Es como que empieza muy abajo y explota ya al final. Em, pero escuchamos poco de la canción en comparación a lo que es la canción completa. Sí. Pero está tan bien recortada la canción y tan bien puestas las piezas en las escenas en las que tienen que estar, que no, o sea, es algo magnífico. Lo que hace James Gunn con las canciones es algo hermoso. Y no puedo decir nada de la tercera todavía, pero ya te digo para cuando la veas que ya cuando empieza yo ya estaba entregado completamente a James Gunn. Ya te vas a enterar cuando la veas. Pero a ese nivel. O sea, lo que hace realmente James Gunn con las canciones es algo genial. Y me había quedado algo colgado de Drax, porque yo comenté cuando empezamos a hablar que había una escena en la que Mantis y Drax hablaban y que con muy poquitos segundos se profundizaba más en Drax sobre la historia con su familia, que están hablando y ven esas lagunas y él habla sobre que parecían esas piletas a las que iba con su hija en su planeta y todo. Y él está inmóvil, o sea, está como con una mirada melancólica, eh, pero no tiene una expresión. Está mirando a esas lagunas y nada más. Con una mirada melancólica, pero eso, no es nada. Y Mantis lo toca y se pone a llorar porque Mantis puede sentir las emociones de las personas al tocarlas. Y claro, al sentir lo que está sintiendo Drax, se quiebra completamente. Eh, y eso también va un poco en la personalidad de Drax, ¿no? Que es un personaje bastante roto, muy roto. Emocionalmente hablando, ¿no? Porque es indestructible. Le han dado con de todo y no lo pueden bajar. Eh, pero bueno, por eso esto que mencionaste también, de que me cuidé muchísimo cuando hablé de Drax para no dar a entender algo sobre la tercera. Y no voy a decir nada. Porque si yo siento que si menciono algo más puedo dar a entender algo y no quiero spoilear ni nada. Pero bueno, esa escena es brutal. Porque sin decir absolutamente nada y casi sin hacer ningún gesto, te pones triste. Porque te podés llegar a imaginar con la reacción de Mantis lo que pudo haber sido el pasado de Drax. Esa tiene que ser la mejor escena que tienen estos personajes en la película, ¿no? Y Sí. muy sencillo. Como dices, es cuestión de que ya sabemos que Mantis percibe las emociones, ya no hace falta explicarlo, lo toca, se pone a llorar y ya entiendes absolutamente todo. Por eso me parece que James Gunn es así como lo que te decía, ¿no? Puede que cierta película decida darle más foco a un personaje u a otro, pero nunca deja como abandonado a ninguno, ¿no? Nunca deja a ninguno como en las sombras. Es como que a todos les da su desarrollo. Es una capacidad también muy, muy, muy difícil de conseguir en el cine cuando hablas de 5 personajes, 6 personajes. Y como decías al principio, acá la alineación temporal de los guardianes, ¿cuántos terminan siendo? Con Nebula y Yondu son como 8. Están Star-Lord,
Gamora, Rocket, Groot, Drax, que digamos los originales de la primera, Mantis, Nebula y Yondu. 8. 7. Y Kraglin que está También. en la nave. 9. ¿Conté mal? No. No, sí, 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 sí. 5 originales, 3 Nebula, Mantis y Yondu y Kraglin. Sí, 9. 9 personas, sí, un montón y todos están bien desarrollados, ¿no? Por eso la película también es más larga, pero como decíamos, ni se sienten esas 2 horas, ¿no? Es una pasada total, la película sigue siendo divertida, ¿no? También conserva esta cosa oscura, porque recuerdo bien esta escena cuando siguen atrapados con los piratas, Yondu y Rocket, y mandan a Groot a buscar la aleta para poder escapar. Les empieza a llevar un montón de cosas menos la aleta y en un momento aparece con un dedo y Rocket pregunta, por favor dime que hay un vagón con dedos y Yondu simplemente mueve la cabeza, me parto de risa cada vez que veo esa escena porque es bastante adulto, ¿no? Creo que nunca habíamos visto algo mutilado en Marvel. Y además, ese es humor de James Gunn, Sí, es humor de James. no te tiene que eh, explicar demasiado. Ya con 2 o 3 cositas, ya que aparezca Groot con el dedo, ya está. Ya podía terminar ahí y listo. Pero lo extiende un poquito más y lo hace de una manera impecable. La verdad que en ese aspecto de los chistes y el humor se maneja realmente muy bien. Porque también es visual, ¿no? Es lo que decíamos de la Sí, primera película anteriormente. las No tiene caras. que ver con los diálogos. Claro, como bien mencionabas tú, antes de hablar que habías visto un clip sin sonido y habías llorado, este chiste lo puedes ver sin sonido y igual te puedes reír, ¿no? Sin necesidad de remate, simplemente Yondu moviendo la cabeza y ya, ya lo tienes. Eso me gusta bastante de James Gunn porque es una conjugación de ambas cosas, ¿no? Creo que los chistes que peor funcionan siempre son los que sí o sí tienes que entenderlos como alguien contándote un chiste, ¿no? Sí o sí tienes que escuchar el chiste. No, James Gunn se va ahí por las cosas visuales y es un deleite totalmente verlo, ¿no? Y bueno, ya hablando sobre el final a mí me acuerdo cuando fui a verla en el cine, estaba llorando y había como un adolescente al lado de mí con su padre, ¿no? Mirándome como que, ¿qué le pasa a este tipo, ¿no? Eh, lo que voy a olvidar porque era curioso, era como un adolescente, yo que no tiene corazón este chico. Aparte de que el momento es emotivo, como decíamos, y que visualmente es increíble, está lleno de colores. No solo la música, porque la letra de esta canción también tiene mucho que ver justamente con la relación de un padre y un hijo. Si te pones a escuchar igual, toda la canción se adapta a la perfección con lo que termina siendo este arco de Peter y Yondu. Y me gusta mucho porque por todo lo que pasa, ¿no? Cuando lo creman, que hay un fuego ahí de todos los colores posibles y después cuando botan como sus cenizas, entre comillas, al espacio, veas como una especie de luciérnagas ahí expandiéndose en el espacio, en la galaxia. Y cuando llegan los devastadores que empiecen a lanzar como fuegos artificiales, no es como es hermoso, ¿no? Es casi acompañar a los personajes que lo están viendo a través de la ventana de la nave y verlo tú también y sentir la misma emoción. Y acá también vuelve a tener su momento Rocket, por eso decía que después de Peter considero que es el personaje que más desarrollan en esta película. No sé si, yo calculo que sí, que James Gunn ya tenía como una idea de lo que quería hacer en la tercera película y de a qué personajes quería desarrollar, porque esto no es un spoiler, sabemos que Rocket va a ser un protagonista de esta tercera entrega. Y no sé si es coincidencia esto también o no, pero el último plano con el que cerramos la segunda película es con Rocket, ¿no? Es un plano cerrado de Rocket viendo hacia la galaxia, llorando, y ahí cortamos y bueno, ya se van a las escenas post créditos y demás. No sé si James Gunn va a empezar justo en ese momento. No creo, ¿no? Porque ya han pasado otros eventos en medio, no tengo idea, pero
Me pareció curioso, ¿no? Viendo la segunda y ya sabiendo más o menos que el foco va a estar puesto en él en la tercera, que la segunda cierre con un plano de él, ¿no? No puedo decir nada. No, Em, no, no, por favor. po- Podría, pero no sé, por ahí... no creo que sea spoiler. No es spoiler, no se enojen. No te enojes conmigo, Fabio. No. Ok, ok. De hecho, hay una curiosidad que con lo que estaba diciendo me quedé pensando y fue como, mira, es un detalle interesante. Em, Tranquilo que no es spoiler. Ok. La tercera empieza con Rocket. Ok. Y tiene este detalle. No era spoiler, tranquilo. Te asustaste, tenías Por un miedo. momento, sí. Em, y es loco porque la primera termina con Groot, de cierta forma, y la segunda empieza con Groot, de cierta forma. Mm. La segunda termina con Rocket y la tercera empieza con Rocket. Es un detalle, ahora que mencionaste esto, tonto, Wow. pero es loco que sea así. Eh, pero bueno, no puedo decir nada más. Me encantaría ya hablar de la tercera, pero todavía estoy vetado. No se puede. No, pero ya vamos a hablar de la tercera una vez la haya visto. Pero mira qué interesante. Esta es como un ciclo, ¿no? Sí, Un ciclo como bastante trabajado y quizás como imperceptible a primera vista, pero en el fondo creo que todos notamos esas cosas y vemos ahí cuando ves una película y ves la otra, sientes como que son parte de lo mismo. Por eso siento que en la tercera esto va a seguir. Y va a cerrar como bastante redonda, ¿no? De esas que guardas ahí en las colecciones que te compras, si puedes, en Blu-ray, en DVD, en VHS, en lo que sea, pero de esas que quieres tener en físico, ahí, ¿no? Ahí para cuando quieras verlas, o de esas ediciones que vienen de colección con las trilogías y las sagas. Yo creo que va a ser algo así. Cuando miremos atrás y recordemos estas películas de los Guardianes, sin ver la tercera todavía, ya me arriesgo a pensar en esto porque, porque confío mucho en James Gunn y la visión que tiene por todas las cosas que hemos ido hablando de él en el anterior podcast y en este también, y porque es una historia que realmente él le ha dado vida, le ha dado forma, le ha dado continuidad con estas películas y solo él la podía cerrar, ¿no? Me preocupaba cuando surgió la polémica que no íbamos a tener la oportunidad que estamos teniendo ahora de verlo cerrar como su visión con todos estos personajes, pero afortunadamente todo se resolvió y yo creo que vamos a tener una trilogía memorable. Con dos películas para mí ya es superior a cualquier trilogía que hayamos tenido de los personajes individuales de Marvel. Pero para mí por lejos, porque si bien tenemos películas muy buenas individuales, creo que ningún personaje tiene como tanta regularidad o se mantiene tan bien en sus tres películas, ¿no? Muchos de hecho brillan mucho más en los crossovers que en algunas de sus propias secuelas. Entonces, en el caso de los Guardianes, ya me está dando nostalgia sin ver la tercera película, pero creo que va a ser así y creo que vamos a recordar por mucho tiempo estas películas, ¿no? sí, completamente de acuerdo. Los guardianes brillan en sus películas. Y han tenido buenos momentos. En Infinity War, por ejemplo, Rocket y Groot junto a Thor. Por- Ujú. Su propia aparición en la película, que también lo mencionábamos en el episodio anterior, cuando conocen a Thor. Eh, tienen buenos momentos fuera de sus películas, pero claramente su lugar es en sus películas, en sus historias y brillan realmente de una manera increíble. Creo que hemos tenido trilogía de Iron Man, de Capitán América, bueno, 4 películas de Thor y no sé si, Spider-Man. bueno, Spider-Man y los Avengers. Después la demás, bueno, y Ant-Man. Y creo que sí, la de Guardianes es la mejor de todas. Bueno, yo ya lo puedo decir porque vi la tercera, pero ya con estas dos, si nos enfocamos solo en estas dos,
Sí. Como has dicho, supera claramente a las demás y es bastante sólida. Yo creo que se mantiene muy fuerte, se consolida mucho y eso es en gran parte gracias a los personajes. Yo creo que le podés sacar todo, le podés sacar las canciones, le podés sacar lo cinematográficamente inmenso que es este universo de los guardianes, le podés sacar los viajes pasando de galaxia en galaxia, de universo, de mundo en mundo, le podés sacar todo, las peleas, le podés sacar todo, pero em, yo creo que el alma de estas películas siguen siendo los personajes y si le sacás todo eso que mencioné, yo creo que la opinión sería la misma, porque ahí los personajes son claramente el pilar de estas películas y realmente logran hacerte quererlos eh, casi espontáneamente. O sea, no hay forma de no querer a estos personajes y eso creo que es lo que hace que estas películas se consoliden y logren ser lo que son. Que la verdad que esto que decías, cuando dentro de mucho tiempo veamos a esta trilogía a lo lejos, la vamos a apreciar muchísimo. Totalmente. Tienes que ver esto, los personajes, que me parece importantísimo, con que son personajes imperfectos, ¿no? Varias veces en el podcast lo hemos dicho, Lucho le mando un saludo, lo repite bastante, que los mejores personajes son los personajes imperfectos porque es mucho más fácil empatizar con ellos, ¿no? O estar, sí, sentir una conexión, una cercanía hacia estos personajes. Que para mí ese es el fenómeno Capitana Marvel, que siempre lo digo, que según yo, entre otras cosas que pasaron, pero según yo no le fue tan bien a esta película, o a mucha gente no le terminó de gustar, porque es un personaje muy perfecto, ¿no? Es un personaje que hace todo bien, que sí, es perfecto, que básicamente no tiene como nada humano, y cuando deshumanizas demasiado un personaje, no hay manera de que la audiencia se conecte con ese personaje. Y lo que me parece increíble de acá es que estamos hablando de alienígenas, de personajes totalmente extravagantes, que como decía en el anterior episodio, si solo ves el póster, no tienen nada de humano, pero una vez encuentras dentro de cada uno de estos personajes historias, motivaciones, y sí, motivaciones muy humanas y razones muy humanas para hacer las cosas, realmente te das cuenta de lo increíblemente escritos que están estos personajes. El guión de estas películas, por eso me parece que es bastante por encima del promedio, si hablamos de Marvel, ¿no? Porque bueno, hay películas basadas en historietas que están a este nivel o que son superiores incluso, pero si hablamos de Marvel, estas películas para mí están muy, pero muy encima del promedio. Entonces, nada, es una locura total. Sí, 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 completamente. Y realmente eso logró James Gunn, porque también lo comentabas antes. Em, lo despidieron y lo volvieron a contratar porque sabían que nadie más se podía hacer cargo de estos personajes. Porque son de él. Son de él. Creo que los creadores de estos personajes en los cómics hasta le habrán cedido los derechos y todo porque realmente James Gunn los creó. Y eso, lograrlo es difícil y lo ha logrado. Y ahora veremos qué pasa con los Guardianes después de esta trilogía, porque James Gunn por lo pronto no va a volver y va a ser difícil ver a estos personajes en manos de alguien más. Ojalá salga bien a futuro, porque esto obviamente es muy a futuro, pero realmente James Gunn ha logrado algo maravilloso, maravilloso que es difícil de lograr
Y es difícil de lograr en el MCU. Y lo ha logrado. Y eso la verdad que es para tener en cuenta, porque ha hecho un trabajo fenomenal, de principio a fin. Claro, y además es un hecho que muy pocos directores dentro del MCU han tenido la oportunidad de completar una trilogía o una continuidad con un personaje, ¿no? La mayoría de los personajes de los Vengadores han tenido distintos directores en sus sagas. Creo que el primero que lo completó fue el de Spider-Man, se me dio el nombre del director, pero Sí, creo que fue el primero. John Watts, creo que es. John Watts, exacto. Él es el primero que completó su trilogía. Bueno, y después Peyton Reed, el de Ant-Man. Ant-Man, cierto, cierto. Él fue el segundo, ¿no? Este año con Quantumania. Y James Gunn es el tercero ahora. Pero bueno, no vamos a comparar las sagas de cada uno porque ya hemos mencionado lo que pensamos. Pero No, James Gunn gana por goleada. sí, no, yo creo que sí, de lejos, de lejos. Sí, sí es como lo que muchos anticipamos, el fin de esta era. Em, yo espero que si les dan participación sea más en crossovers. Sí me gustaría quizás una película de los Guardianes como tal, pero en el futuro, ¿no? No me gustaría que la saquen muy pronto, a los, no sé, 2, 3 años, pero por sacarla y porque saben que hay personas que nos gusta demasiado y para revivir una racha que puede estar mal, que espero me esté equivocando, espero que ya vayan como recuperando el éxito que tienen en las salas. No solo Marvel, ¿no? Todas las películas basadas en cómics que a mí me encantan, la verdad. Pero yo quisiera que esa situación se vaya revirtiendo un poco. Y bueno, lo que decía, esta película es como... Sí ha tardado en suceder, pero yo creo que se ha tomado su tiempo necesario. Em, la verdad es que yo siempre que sale una película y sale una secuela, prefiero ver una secuela 3 o 4 años después, pero que alcance realmente todo lo que el director quiera hacer, que verla 2 años después y con el pie metido en el acelerador y sacarla, porque sí que es, creo, una de las cosas que le ha jugado en contra justamente a Marvel en los últimos años, como querer apurar ciertas cosas para tener más y más productos interconectados. Eh, pero tampoco creo que esta película, la tercera de los Guardianes, eh, tenga como ese vínculo incesante con el universo. Yo creo que sí va a dejar unas pistas, como decía en el podcast anterior, unas pistas hacia el futuro que pueden aprovechar dentro de Marvel con los personajes. Pero no creo que sea una película de puente, ¿no? Una película que su objetivo sea únicamente definir lo que puede pasar en el futuro de Marvel, y me parece bien, porque cuando se hace demasiado eso se olvida un poco al centro, que son los personajes de cada película. Pero yo sé que no va a ser el caso, ¿no? Porque James Gunn siempre ha estado muy centrado en los Guardianes en sus 2 películas. Entonces, por ese lado, estoy tranquilo. Bueno, no sé si quieres añadir algo más sobre la segunda película, Seba. No, que su final me destruyó, básicamente. Fue un final que durante mucho tiempo lo he tenido como un final muy triste. Pero triste dentro de lo que es James Gunn, ¿no? Porque, de nuevo, con una canción de fondo te va guiando por todo este momento. Y bueno, las lágrimas caen. Eso es inevitable. Se ha alargado a llover cada vez que se ve ese final. Em, y la verdad que debe ser de los finales más emotivos del MCU. Incluso me arriesgo a decir, polémico probablemente, pero me arriesgo a decir que es mucho más emotivo que el final de Endgame. Eh, y Sí. y no sabría explicarlo. O sea, si me piden explicaciones No. no las tengo, pero creo que es mucho más emotivo que el final de Endgame, entonces a ese nivel. Yo creo que cierra muy bien todo lo que fue la película, que como mencioné,
es un trabajo importante de sus personajes, de continuar en algunos casos lo que se empezó en la primera y de empezar y empezar a desarrollar con algunos otros en historias personales. em, y que la verdad que se hizo muy bien. O sea, en líneas generales, repito, siento que es una película que quedó opacada o que quedó un poquito olvidada, pero que tiene muy buenos momentos. De hecho, repasamos varios acá, que son de los mejores del MCU y que en general es una película muy entretenida y que siempre es lindo recordar y ver. La verdad que eh, en ese aspecto este volumen 2 es muy, muy lindo y una muy buena película. No, yo te apoyo en la opinión polémica que decías, porque... Gracias. no, Si porque me de apoyás no hecho es tan polémico. no creo que sea tan polémico, pero tampoco creo que la gente vaya a compartir mucho lo que voy a decir. Yo con Endgame no lloré en ninguna escena. Cuando Iron Man se sacrifica, algo se me movió, ¿no? Estaba por salir la lágrima, pero por alguna razón no, genuinamente no me salió. Con esta muerte de Yondu en el cine y cada vez que la veo, ayer cuando la volví a ver de nuevo, o sea, realmente si no lloras nada con esta escena, no tienes corazón, o sea, eres cualquier cosa menos humano, eres alienígena o no sé, pero bueno, hasta un alien puede llorar con Sí, esta sí. escena. Hasta una roca se van a llorar. Sí, 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 es que es demasiado emotivo y es una conjunción de muchas cosas, ¿no? Del desarrollo del personaje, de la música, de lo que ves en pantalla. Bueno, ya como ya no solo del final, también algo curioso, creo que es la película con más escenas postcréditos de Marvel, puede Sí, ser, tiene como cuatro escenas postcréditos, ¿no? definitivamente. Me parece que eran 5. Sí, 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 era Era la de Craig Gremlin, ajá, practicando. No me acuerdo el orden. Por ahí las digo en desorden. Groot, adolescente, Groot adolescente, a Shisha, a ella, creando a Adam, Adam Warlock y Stan Lee. Stan Lee, Stan Lee y me falta una, la de el personaje de Sylvester Stallone, que reúne a los demás A los devastadores, sí. devastadores en lo que vendría a ser como una referencia a los Guardianes de la Galaxia originales de los cómics. Exacto, sí. Cierto, son cinco. No, imposible que haya una película con más escenas post créditos. Y lo mejor de todo es que es una pasada ver esos créditos porque la música está buena, ¿no? No, no lo saltas. Ajá. No podés. O sea, no podés porque son 5 escenas. Y si las querés ver, prácticamente no te da tiempo porque si querés ir adelantando, que ya lo hice, lo intenté, querés ir adelantando un poquito, ya te perdés una. Entonces es como que tenés que estar ahí. La música es otra razón para quedarte. Y además hay un detalle que no sé si lo has notado, que en los créditos, mientras van pasando los créditos, hay nombres que se van cambiando con el Groot. Ajá, Y sí. como que hay un glitch y aparece el nombre de la persona. Pero eso la verdad que es algo muy divertido. Y bueno, también aparecen personajes bailando y todo eso. Digamos que para lo que venía siendo la película no desentonan estos créditos. Van de la mano con lo que fue la película. Y, y realmente no, o sea, digamos que hasta el final, no te podés levantar. Es algo maravilloso. Sí, creo que nunca he disfrutado tanto unos créditos, la verdad, en ninguna película, ¿no? Porque aparte de que son estas, es como un collage, ¿no? Y los personajes bailando, unas ilustraciones por un lado, un fondo medio colorido, las letras que se van moviendo así con esa estética bien colorida. Nada, es una pasada hasta los créditos, es una locura cómo hasta los créditos de una película pueden ser tan entretenidos. Y 5 escenas post créditos. Yo la verdad, antes de ir al cine a ver esta película, no quería spoilearme nada, entonces no tenía información de cuántas escenas eran, pero yo me quedé hasta el final, ¿no? Me acuerdo que en aquel entonces la persona con la que fui me decía, no creo que sean más de dos, ¿no? Y como que se quería ir, pero dije, "No, yo no me voy, ¿no? Yo no me voy de acá porque me estoy pasando bien, entonces me quedé hasta el final, hasta que la pantalla se quedó en negro, ¿no? Y este cameo de Stan Lee, igual que es uno de mis favoritos también,
Ahí está con los... son los que... tiene que ver con The Watcher, con el personaje de What If, o estoy mal. Claro, Son son los los mismos. mismos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bastante loco, ¿no? Que por ahí la gente se olvidó, pero tuvimos al vigilante en What If y, y muchos habrán pensado, ¿cómo será esto en live action? Bueno, ya pasó. Si James Gunn lo hizo antes, ¿no? Y no es tan feo. O sea, digamos que No, se ve bien. está bastante bien. Está bastante bien. Si alguna vez el vigilante de la serie animada pasa al live action, la verdad que quedaría así. O sea, ahí Más o menos tenemos. así, sí. Pero sí, son, digamos, la misma especie, si se quiere. Exacto, sí, sí, y se ven bien, ¿no? De hecho, son dos apariciones, una a mitad de la película Sí, y otra en este escena. cuando Yondu, Rocket, Groot y Kraglen están dando los Sí. saltos. Momentazo. Sí, es súper divertida esa escena. Visualmente siempre me hace reír cómo se les va deformando la cara, ¿no? Es chistosísimo. Y bueno, esa escena ya con la muerte de Stanley presente, tiene como otro significado porque la última frase que dice escena es: esperen, tengo muchas historias por contar, ¿no? Ahora viéndola, ya sabiendo que se nos fue Stanley, ay. Eh, ¿será un mensaje oculto ahí? No creo, ¿no? Pero bueno, me llegaron mucho esas palabras, pero nada, hasta en eso, ¿no? Hasta en cosas como esas, realmente es una locura lo que hace James Gunn. Me gusta ese cariño tan enorme que tiene por las historietas, no se nota que es un geek que se ha leído miles de cómics de todas las editoriales y por eso conoce a tantos personajes y por eso encuentra el espacio para, aunque sea, darte un guiño de ese personaje y decirte, ahí está, si lo quieres usar en el futuro, ya te lo he puesto acá, ¿no? Entonces, es una película totalmente increíble. Como decía bien Seba, quizás se la ha puesto ahí un poco en el olvido, no a un lado, digamos, pero sí no se la recuerda tanto como la primera. Y yo creo que es una película que, por todos los valores que hemos mencionado, es tan buena como la primera. Obviamente no comparándolas de nuevo y diciendo cuál es mejor y peor, pero es una película que está a la altura y que definitivamente es una de las mejores del universo cinematográfico de Marvel. Bueno, antes de cerrar, Seba, puedes dejar ahí tus redes para que las personas que nos están escuchando te vayan a seguir. Dale. Me pueden seguir en mi Instagram personal, @punchandraccoon. Y también en el Instagram de mi podcast, @después de otra función podcast. Y ahí, bueno, van a todos lados, a Spotify y a YouTube para escuchar el podcast. Así que nada, ahí las redes. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación, Fabio. Siempre un placer. No, gracias a ti por pasarte por el podcast, Seba. Y bueno, no se olviden seguirnos también. Estamos en todos lados como La Butaca Clandestina, @La Butaca Clandestina. El canal de YouTube, de a poco le estamos dando bastante contenido, así que vayan a revisarlo porque es contenido que no van a ver en ninguna otra red, o quizás algún fragmento de eso también vaya a TikTok, que tenemos TikTok. Entonces, bueno, están ahí todas las redes. Disculpen si no soy activo en todas, porque es complicado cuando eres una sola persona y trabajas y tienes cosas que hacer. Entonces siempre trato de mantenerme ahí al corriente con las páginas y generar el contenido. Pero bueno, si desaparezco por unas semanas, sepan que tiene que ver con eso, o con que estoy enfermo o tengo una crisis existencial. No, la verdad es que igual con crisis existenciales grabo porque me ayuda bastante a salir de eso en realidad. Entonces, bueno, espero que hayan disfrutado este podcast sobre Guardianes de la Galaxia volumen 2. Muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima. Adiós.
A veces no sé si interrumpirte porque no te quiero. ¿Qué? No te quiero cortar el. Venís tan bien que no te quiero cortar eh, tu speech. Pero nada, ahí. No, pero Me quedo cortar calladito. alguna vez para variar. Ya, sí, para la próxima, para el de Guaranes, para la tercera te voy a interrumpir. Así Bueno, no. sí. Pues yo me quedo ahí, viste, callado como. Ay, no quiero. Quiero cortarlo. ¿Cómo? Pero cuando hablo en la apertura y el cierre o en general cuando estoy como lanzando las ideas. No, bueno, en el cierre ahí podría haberme metido como diciéndote, sí, te entiendo porque me pasa exactamente lo mismo en todo, con lo de grabar, con lo de no aparecer por el trabajo y todo eso, las crisis existenciales. Y si no, en el saludo, vos decís chao y yo me quedo como, bueno, por ahí la última palabra no la quiero tener yo, que cierre. Ah, ya. No, pero de Pero hecho siempre lo dejo así como que para que claro, el alguien lo servido sienta. para el saludo, pero viste como Sí, me sí. da... no me meto. No, pero Para la próxima... si eres invitado, yo lo abro y tú lo cierras, ¿no? De hecho, muchos, muchos de los podcasts cierran con el chao de alguien más, ¿no? Siempre lo dejo como el chao de alguien más. Si lo dice, ¿no? Si no, lo dejo yo, digamos, pero es algo libre, ¿no? bueno, para la próxima te sorprenderé. Para el día A ver qué próximo, puedo hacer. interrumpirme, ¿no? Así, en la mitad de lo que estoy diciendo, no, estás hablando mierda, no sé, algo así. Nada, tampoco tanto, tampoco tanto. Lo justo y necesario. No, no, si estoy poniendo un ejemplo radical, obviamente, ¿no? Pero bueno. Digo, por ejemplo, bueno, no sé si te había comentado, pero que tenía miedo de que lo hicieran otra vez a Drax como bobo. Coñazo, ¿no? Sí, Claro. porque ya el personaje es así, no lo van a cambiar. No te voy a spoilear, pero bueno, ese tipo de cosas. Como Le que da había un mejor cositas, rumbo, claro. claro, detalles como esos que yo, al ser muy fanático de los Guardianes y más allá de Marvel, ¿no? De los Guardianes en específico, como que tenía ese miedito de cómo iban a cerrar las cosas. Pero bueno, confiaba en James Gunn y en la gran mayoría de esos detalles, la verdad que salí contento. Contento con eso, porque después la película es una patada En el al estómago. pecho Sí, sí. a cada rato, sí, no, Sí, debe ser durísimo emocionalmente, ¿no? Cualquier no, no, serie de James Gunn te jode, la te verdad. mata, te mata. Te mata, sí. Los flashbacks al pasado de Rocket Mm. son letales. Está bien que está utilizando el arma secreta de animales, ¿no? Yo en cualquier medio audiovisual, si veo que matan a una persona veo que matan a un animal, Vale. lloro con el animal. A mí, al humano, matarlo de la manera que quiera, pero un animal no lo toques. Y Sí, acá, bueno, me pasa lo mismo. encima justo Rocket, o sea, justo es Rocket. Entonces es como que ya cualquier cosa que pase con Rocket es llanto. Pero, pero sí, la verdad que me gustó. Me gustó. Sí estuve viendo que mucha gente la pone como la mejor de los guaranes. En mi caso no. Yo ayer Siempre traté está abajo de la de... primera. Sí, sigo prefiriendo la primera. Bajé un poco las revoluciones como para no tirar una opinión así rápido. O Pero emoción, ¿no? sí. Pero justo antes de grabar veía el video de la opinión de Dani Lagi, el de Stream Marvel. No sé si lo ubicás, al youtuber. Creo que sí. eh, que hablaba con otro youtuber y justo decía eso. Comparaba las películas de los guardianes y todo, pero decía, sin la primera no estaríamos acá. Es como, a él le gustó más de las tres esta, la tercera, pero aclaró, bueno, pero sin la primera no estaríamos acá. Eh, pero bueno, eso también es opinión de cada persona. Eh, pero sí creo que fue el final Merecía. que se podía esperar, sí, que se merecían también. Bueno, de hecho, también hace un ratito entré a Rotten Tomatoes porque hasta hace poco, como no se había estrenado para el público, digamos, solamente estaba la opinión de la crítica. Y la crítica es como que, o sea, la está probando, pero hasta ahí. No se están volviendo locos.
Y yo hoy pensaba en el laburo. Para mí, no solamente la gente la va a amar, sino que es posible que sea la película mejor calificada del MCU por parte De del los público. últimos años, ¿no? En general, de En todas. general, wow. Yo para mí iba a tener eso. Y bueno, chequealo vos, pero entras a Rotten Tomatoes y del público aparece 100%. Por ahora, ¿no? Pero claro, no creo que baje tanto. Wow, es una locura, entonces. Yo creo, o sea, la gente la va a amar. Para mí que la gente la va a querer mucho. Después, bueno, críticos y todo eso. Ya hablamos mil veces. Sí. No importa. No, da igual. Pero la gente le va a gustar mucho. Le va a gustar mucho la película. No, sí, yo Eh, confío demasiado en James Gunn. Ya tengo ganas de verla. Quería verla hoy porque acá se estrena hoy recién. Es día de estreno. Hicieron como la función a medianoche, digamos. Entonces, allá se estrenan los jueves las películas. eh, a veces jueves, a veces viernes. Entre miércoles y viernes generalmente, sí. Bueno, bien. Sí, ¿y cuándo la vas a ver? Mañana sí o sí. Bien. Tengo que verla mañana. He sobrevivido. Escapa de las redes. Sí, no, Sí, escapa. sí. No estoy entrando. De hecho, casi me spoileo algo cuando entré solo para descargar el trailer de YouTube para promocionar el podcast porque es algo que No, siempre hago. correcto. Soy guardianes en YouTube y ya me salían grabaciones del cine. He cerrado todas las ventanas y he buscado otra forma de descargar el trailer sin ver esas cosas porque ya estaba por spoilear algo. Pero sí, por ahora está bien. Hoy quería verla y hoy porque tenía un montón de trabajo me cargaron, entonces no pude ir a verla. Por suerte vi la película anoche, o sea, la segunda, porque intuía que, igual que la anterior semana, de repente me iban a meter trabajo que no estaba previsto y no iba a tener tiempo de hacer las cosas. Entonces, pero bueno, no, la tercera sí o sí la voy a ver mañana. Y podemos grabar la próxima semana. Yo pensaba que entre más tiempo pasaba entre el podcast y la película, el estreno de la película, digamos, te escuchaba más personas porque había gente que no quería comerse spoilers. Pero también hay gente que le gustan los spoilers y quiere saber Sí. lo más antes posible todo. Sí, hay gente que no le interesa nada. Sí. Digamos, no es que no le interesa, Quiere sino ver el mundo que arder, digamos, sí. como que ven igual la película con spoilers. Como que no les quita la emoción, digamos. Por ahí uno de los puntos de los spoilers es el hecho de no quitarte esa emoción al ver la película, porque si te comes un spoiler, ya vas a la película sabiendo que tal cosa va a pasar. Y hay Claro. gente que por ahí no le cambia la experiencia en el cine. A mí depende. Hay cosas que no me cambian. Incluso hay gente que se queja de cosas como diciendo, che, pero me spoilaste. Y la verdad que no es un spoiler. Hay cosas que sí, pero depende de lo que sea. Por ejemplo, el clip que sacaron de Marvel oficial, en el que Rocket está hablando con sus compañeros de Zelda, digamos, en su pasado. Yo no lo quería ver. Yo no Y quería yo ver, en tampoco, general con sí. esta película no quería ver nada. De los clips, TV Spot, todas esas cosas que saca Marvel. No quería ver nada, quería ir completamente en cero, solamente con los trailers que sacaron. Em, pero bueno, viste que en YouTube ahora cuando estás en la compu y en el celu, pero en la compu justo estaba y dejas el cursor sobre la miniatura, te va reproduciendo solo. Y bueno, se empezó a reproducir ese clip y yo fue como, bueno, lo vi así, en miniatura sin sonido. Y ya estaba por largarme a llorar y fue como, bueno, si ya estoy llorando y no tiene sonido, no me quiero imaginar. Pero no quise Qué ver. potente eso. Sí, no. Eso no, o sea, no es spoiler, pero sí preferiría guardarlo para el cine. Eso también, hay como cosas que son preferibles para el cine que para un avance. Es como, yo no sé quién maneja eso, pero Sí. debería haber un Yo no grupo lo de entiendo. personas No que diga, che, entiendo. Ajá. esto guardémoslo. Sí.
han hecho eso últimamente, ¿no? Te muestran clips justo la semana del estreno o 2 semanas Sí. antes, te van tirando Bueno, estos clips. con Y no son, Doctor Strange. no son cortos, exacto. Creo que desde el Doctor Strange es que pasa eso. Capitana Carter. O sea, innecesario. Al principio yo pensaba, como no era tan común esto antes, que eran filtraciones, ¿no? Pero es la misma cuenta oficial que te lo Sí, pones sí. en Full HD, como 1 minuto o 2 minutos de película, pero del corte ya original, no trailer. Y una vez vi esto, dije, no, esto no lo voy a ver nunca más. Creo que era justamente uno de Doctor Strange que vi, porque contaba bastante, no era así un spoiler gigante, pero creo que es más spoiler que lo que ves en un trailer, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, no. Es raro, es una estrategia, creo que Es una estrategia rara, porque si es para atraer más público, ya tenés un montón de público. Entonces, no vas a atraer más con eso. No sé, no sé por qué lo hace. Ojalá lo dejen de hacer porque no te digo que te arruina la película, pero hay cosas que es preferible verlas directamente en el cine. claro. Creo que desde después de la pandemia empezaron a hacer como estrategias así medio raras para ser lo más masivos que puedan, yo creo, ¿no? Y como no le ha ido bien últimamente, quizás es por eso que he dicho, a esta pelea hay que apostarle con todo para que la rompa, ¿no? Entonces, yo tampoco entiendo, o sea, es contradictorio, a mí no me gusta, pero supongo que en la cabeza de algún encargado de marketing de Disney debe ser la estrategia del siglo, entonces por eso lo siguen haciendo, ¿no? Sí. Bueno, el tráiler de Endgame. Bueno, ahora no me acuerdo del otro, pero el primero no mostraba nada. Sí, era Era bastante nada. sutil, sí. En comparación de lo que después se vio, imagínate hoy con estas estrategias que tienen, hubieran puesto un clip de Capitán América encontrándose con su otra versión. Y eso era para guardar en la película, no era para un clip. Pero bueno, El equivalente a lo que te muestran ahora. Sí, total. sí, sí. Ojalá para cuando vengan las próximas de los Avengers que falta, no hagan este tipo de cosas porque te arruinan la película. Pero bueno, empezamos a grabar Sí, sí. sobre la peli. Podemos usar esto como un anexo o algo así. Sí, obvio, obvio. Ahí te vi que pusiste a grabar, estuviste bien. Porque siempre nos quedamos charlando y Y no por ahí lo esas charlas no se pueden sacar cosas interesantes después.